Parece que Hola, sí. buenas. Hola, Hola, Patricio. Manuel. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Muy bien. Muy bien, ya estamos en directo, ya te aviso por si acaso. Normalmente tenemos, para que los espectadores también lo sepan, normalmente tenemos como unos 10, 15 minutos antes Vale. del inicio del directo, digamos, de Zoom, un poco pues para hablar contigo, probar la presentación, pero hoy, como acabo de comentar, nos ha pillado un poco el toro. eh, Y nada, pedimos otra vez, bueno, vuelvo a reiterar las disculpas a todos los espectadores que están conectados. Paqui, buenas tardes, te veo ahí ya también conectada. ¿Qué tal Sí, estás? buenas. Hola, Paqui. ¿Cómo estás? Mucho gusto, los Buenas. tiempos. Perdonad por un poco el follón, que es que hemos tenido unos problemillas, pero bueno, ya por fin podemos dar comienzo a esta nueva sesión de webinar. El Yo día de creo, hoy contamos... antes de Dime. empezar, Paqui, perdona que te disculpe. Patricio, si quieres cambiarte el nombre, porque sales como Paqui Marco, Ah, eso es que te cierto. uniste desde el Vale, enlace vale. Ok, a de ver. Paqui, y para no confundir a los espectadores de quién es quién, aunque Vale. bueno, es salta a la vista. Eh, A ver, ¿y eso dónde es lo hago? Tal en vez donde pone panelistas en tu nombre, bueno, en tu nombre, digamos en tu usuario, en el más, puedes ahí cambiar a ver, el... acá. Disculpad, Ok. disculpad a todos Vale. estas cosillas del directo y ahí puedes cambiar tu nombre. Y nada, Ok. perdón Paqui por la interrupción, puedes seguir. No, no hay problema. Cosas que pasan. Listo. Bueno, Pues si quieren, pues pues ya. como os decía, hoy contamos con Patricio Ortega Lara, ha sido compañero mío, por lo que estoy encantadísima de poder estar aquí con él y poder presentarlo. Ha sido recién doctorado hace unos meses por la Universidad Politécnica de Cartagena y actualmente es editor también de la revista Hidro Latinoamericana. Y bueno, pues sin más, doy paso, Patricio, cuando tú quieras, a exponer esa presentación de tu tesis que estoy deseando escucharla. Perfecto, Paqui, muchas gracias. Igual a mí me ha dado mucho gusto volverte a ver a todos y nada, recuerdos a todos allá. Muy bien, Igualmente. a ver, empecemos. No sé si tal vez ya lo pueden ver. Sí, perfecto. Vale, perfecto. Listo, pues nada, buenas tardes allá, muy buenos días acá. Mi nombre pues Patricio Ortega Lara y hoy les voy a hablar un poco de lo que fue mi tesis doctoral que corresponde al análisis experimental de chorros de vertido libre en presas de fábrica. Mis directores pues fueron José María Carrillo Sánchez y Luis Gerardo Castillo El Cidier. Un poco la estructura de la presentación del día de hoy pues va a ser una introducción, una breve descripción del estado del arte, los objetivos, la metodología que hemos utilizado, empezando por la instalación experimental, la instrumentación y la campaña, el análisis y discusión de los resultados y finalmente las conclusiones, ¿vale? Bueno, ¿qué es esto de los chorros de vertido libre? Pues los chorros de vertido libre son utilizados en estructuras de descarga, como los aliviaderos que tenemos en presas, justamente para Patricio, restituir. Sí. perdona que te interrumpa, solo te voy a interrumpir ahora. Es que en tu pantalla, es que me corrija Paqui si me equivoco, se ven como sombreadas las ventanas de Zoom. Entonces, si quieres, para que se vea la presentación completa, las puedes minimizar. Ok, eh, Sobre todo la de la derecha, que es la que ocupa más espacio. No sé si la puedes a ver, minimizar no sé, ahí. para que no se te vea. Ah, Paqui, vale, vale. Ok, ahí, tú ves lo mismo, ¿verdad? ahí. Sí, efectivamente. Sí, Perfecto, ahora ahora sí. se ve casi Listo. toda la presentación. Perfecto, Perdona la perfecto. interrupción, Patricio. No te preocupes, gracias. Entonces, como les decía, pues los chorros de vertido libre los tenemos en aliviaderos de presas, que básicamente nos permite restituir el caudal que tenemos en el embalse de forma segura al cuenco de disipación de energía. Justamente esta restitución del chorro implica una serie de fenómenos físicos que es los que analizamos en la tesis. Además, este tipo de chorros de vertido libre también los podemos observar en el sobrevertido de presas. El sobrevertido de presas es una operación puntual de emergencia que nosotros vamos a tener en un momento dado en la presa cuando el nivel del embalse sobrepasa la corona de la presa. Incluso esto está ahora ya en el Real Decreto de Presas en España que fue aprobado el año anterior. ¿Vale? Entonces, este es el tipo de fenómenos y la aplicación que nosotros le damos al estudio de los chorros de vertientes, los chorros planos. Un poco el estado del arte, pues hay algunos mecanismos que nosotros utilizamos para disipar la energía de empresas.
Básicamente, el primer mecanismo se debe netamente a la aireación, la dispersión y atomización del chorro durante la caída. Esto es básicamente por interacción del chorro con la atmósfera. Luego tenemos un segundo mecanismo que es la introducción de aire en el cuenco por efecto del chorro incidente. Un tercer mecanismo que es la difusión y la recirculación de flujo en el cuenco de disipación por efecto de la macroturbulencia que nosotros tenemos en el colchón de agua. Y finalmente un cuarto mecanismo que es el impacto del chorro en el fondo del cuenco de disipación de energía. Exclusivamente hoy vamos a hablar del primer mecanismo, que es la aireación, la dispersión y la atomización del chorro justamente durante todo el trayecto de la caída hacia el cuenco de disipación de energía. Y bueno, ¿qué es esto de la aireación de la lámina? La aireación de la lámina básicamente es un fenómeno en el que interviene principalmente la turbulencia. Entonces, al inicio del chorro se forman unas pequeñas inestabilidades que hacen que sufra ondulaciones la superficie. Estas ondulaciones, estas perturbaciones, pues tienen una misma amplitud que los vórtices que se van formando a medida que va ganando en altura. Cuanto mayor altura tiene el chorro de caída, pues estas van creciendo en amplitud en la dirección principal del flujo. Y finalmente, pues este tipo de inestabilidades, que son inestabilidades turbulentas, afectan ya el núcleo central del chorro por efecto de la introducción de aire en la masa. Obviamente, esta introducción de aire modifica las condiciones iniciales monofásicas del flujo y estaríamos hablando ahora ya de un flujo bifásico netamente de agua y de aire. En cuanto a la caracterización de este tipo de fenómenos de chorros, pues tenemos una metodología que es la metodología paramétrica. Esta fue propuesta por Castillo en el 2006 y por Castillo, Carrillo y Blázquez en el 2015. Y básicamente tenemos unas expresiones para poder caracterizar el chorro. Podemos calcular el BJ, que es el espesor del chorro, a cualquier altura de caída. Tenemos las condiciones iniciales del chorro, que dependen mucho del tipo de vertedero, las características del vertedero y las condiciones iniciales del flujo. Y también tenemos una expresión para calcular la longitud de rotura. ¿Qué quiere decir esto con longitud de rotura? El L sub P. La longitud de rotura significa que el chorro ya rompe, por así decirlo, y está completamente disgregado. Es decir, ya no hay un núcleo netamente de agua, sino ya el chorro está compuesto específicamente por gotas de agua que se van frenando por efecto del rozamiento con el aire. Entonces, esto se conoce como la longitud de rotura. Obviamente, esto es muy beneficioso porque el chorro ya va a impactar en el cuenco de disipación con menor cantidad de energía. Pero si el chorro es compacto, tiene un núcleo todavía de agua interno, este va a tener un mayor energía de impacto que va a sufrir, obviamente, y se va a ver reflejado en las presiones instantáneas medias, ¿vale? En cuanto a los objetivos, pues en este caso hemos analizado o hemos caracterizado experimentalmente el chorro rectangular para analizar los procesos de aireación, longitud de rotura. También hemos analizado el campo de velocidades y lo hemos comparado con el campo de velocidad gravitacional para ver si existe algún frenado de la lámina. Hemos evaluado la disipación de energía, que es un punto importante, sobre todo ya en vistas de diseño hidráulico como tal, para ver si el chorro realmente disipa energía y cuánto porcentaje de energía disipa este tipo de chorros. Y finalmente, características de parámetros estadísticos de las variables hidrodinámicas de flujo bifásico agua-aire, sobre todo la fracción de vacío. La fracción de vacío es algo parecido como la concentración de aire. Esto quiere decir que es un indicador de la presencia de burbujas de aire en el chorro, en la masa de agua. Entonces, esto nos permite ver la cantidad de aire que tiene el chorro durante toda la caída. En cuanto a la metodología, bueno, primero vamos a ver la parte de la instalación experimental. La instalación experimental, pues, el Laboratorio de Hidráulica de la Universidad Politécnica de Cartagena tiene un dispositivo experimental exclusivamente para el estudio de este tipo de fenómenos de chorros de vertido libre. Tiene un tanque de ingreso de 4.50 metros. Dentro del tanque hay varios elementos para disipar la energía y que el flujo vaya lo más uniformemente posible hacia un vertedero rectangular de cresta delgada, que es lo que tenemos en esta parte, y luego viene ya el vertido del chorro. Este tanque tiene 3 alturas distintas y podemos jugar entre algunas alturas de caída. Y finalmente este chorro, pues, descarga en un cuenco de disipación, que es este que tenemos acá, de una longitud de 3 metros de largo y 1.05 metros de ancho.
Adicionalmente a esto, pues hemos tenido que diseñar un sistema de andamios de forma independiente y externa a toda la instalación experimental para posicionar todo el equipamiento. Y hemos tenido que barrer varios puntos a lo largo de toda la trayectoria del chorro. Entonces es una instalación bastante grande. El caudal de funcionamiento está entre 0 y 200 litros por segundo, entonces nos da un amplio rango de caudales de ensayo. En cuanto a la instrumentación primero para medir el campo de velocidades, hemos utilizado un tubo Pitot Pran, un tubo de toda la vida, pero hemos incorporado un sistema de backflushing o de retrolavado para justamente evitar el ingreso de aire y que este modifique el perfil de velocidades. La velocidad pues se la calcula con la expresión de Wood, que es bastante conocida, en donde se hace una corrección justamente con la concentración de aire. La instrumentación la hemos colocado siempre de forma perpendicular a la dirección principal del flujo. Para esto hemos tenido un mecanismo de giro de 180 grados que en función del ángulo del chorro, pues lo vamos posicionando de forma siempre perpendicular. Adicionalmente, para medir todas las propiedades bifásicas del flujo de agua y de aire, hemos diseñado y construido en la Universidad Politécnica de Cartagena una sonda de conductividad. Estas ondas de conductividad, pues, tienen la característica de que registran el cambio de resistividad del agua y del aire, ya que el agua y el aire tienen distintas resistividades, pues estas tienen un voltaje determinado, depende si es agua o depende si es aire. Cuando registra aire tiene un voltaje, cuando registra agua tiene otro voltaje. Entonces, este cambio de voltajes nos permite observar la presencia de burbujas en este tipo de flujos multifase. Este tipo de instrumentación la construimos, primero tiene un tubo de aluminio exterior que sirve como un electrodo, un segundo electrodo, y tiene un sensor de un cable de platino de 0.25 milímetros de diámetro que sirve como electrodo número 1. Adicionalmente tenemos una punta de acero inoxidable y entre la punta y el sensor tenemos un material plástico aislante que básicamente es poxipolo. ¿Vale? Y luego pues tenemos la configuración aerodinámica, por así decirlo, de un tubo Pitot, justamente para evitar la mayor perturbación de flujo en la medida de lo posible. En cuanto a datos de muestreo, pues la frecuencia lo hemos muestreado a 20 kHz, el tiempo de muestreo ha sido de 45 segundos y por cada punto que hemos medido, pues hemos obtenido alrededor de 900,000 datos. Como es un número bastante considerable de datos, pues adicionalmente hemos tenido que crear un script en MATLAB para procesar todo este tipo de información de forma más eficiente y robusta. Adicionalmente, este tipo de instrumentación, al ser una que nosotros la hemos construido, pues la hemos tenido que validar. Esto lo hemos conseguido comparándole con justamente la parte de una instrumentación comercial, como es la sonda de fibra óptica, y también lo comparamos con un banco de calibración que también fue construido y diseñado ad hoc en el laboratorio de hidráulica de la Universidad Politécnica de Cartagena. ¿Vale? Bueno, los datos de muestreo. ¿Cómo es el principio de funcionamiento de este tipo de sondas de conductividad? Pues cuando el sensor está completamente en agua, tiene un determinado voltaje, e inmediatamente cuando la burbuja de aire toca el sensor, pues hay un cambio en el voltaje. Cuando la burbuja de aire todavía se encuentra en contacto con el sensor de platino, sigue teniendo este voltaje de aire. Y luego, inmediatamente, cuando ya la burbuja deja de tocar el sensor de platino, pues regresa al voltaje de agua. Entonces, todo este cambio de fase, pues nos permite visualizar y obtener distintos parámetros que vamos a ver en el análisis de los resultados. Obviamente, nosotros obtenemos inicialmente una señal analógica o una señal cruda. Entonces, nosotros mediante un criterio de corte de umbral simple, Aldershot, pues simplemente hacemos el corte de la señal para decir de aquí para arriba, pues es aire, de aquí para abajo es agua. ¿A fin de qué? A fin de tener una señal cuadrada, de binaria, de ceros y unos, que es mucho más fácil de procesarlo ya a efectos de análisis estadístico, etcétera, etcétera, etcétera. Como les había comentado, al ser tan grande la cantidad de datos por cada punto, fueron tomados alrededor de 3.700 puntos y cada punto tenía 900,000 datos, entonces tuvimos que diseñar un código en MATLAB que nos permitía pues, procesar todo este tipo de información de forma bastante eficiente. Como podemos ver aquí, primero teníamos la parte de la señal analógica, luego mediante el criterio de umbral simple o de corte, pues cortábamos y teníamos la señal binaria de ceros y unos, y esta señal pues ya era tratada para determinar fracciones de vacío, frecuencias de interferencia, etcétera, etcétera.
Adicionalmente, pues como la sonda de conductividad tenía doble punta, pues podíamos obtener el coeficiente de correlación de las dos señales. Cada punta me da una señal eléctrica. Y luego, pues con esto también se puede obtener la velocidad. Sin embargo, nosotros nos fuimos por el camino de obtener la velocidad con el tubo pitot con backflush. También obteníamos los short length o las longitudes de cuerda, la distribución, y también el análisis espectral de la señal. Entonces, este código pues, nos ayudó bastante para todo el procesamiento de la información. En cuanto a la campaña experimental, pues hemos determinado unas condiciones iniciales que están tomando en cuenta el 0,0 desde la cresta del vertedero a una altura igual a la carga sobre el vertedero. Esas son las condiciones iniciales. Hemos analizado el upper nape o la lámina superior que se conoce, y de igual forma el lower nape o la lámina inferior. En cada punto, pues hemos determinado distancias de 0.20 metros en la vertical y hemos hecho mediciones únicamente en el eje del chorro para todo el rango de caudales. En cuanto a los caudales de ensayo, pues hemos analizado caudales desde 0.024 hasta 0.096 metros cúbicos por segundo por metro, tomando en cuenta alturas de vertedero siempre mayores a 4 centímetros para evitar posibles efectos de escala que tengamos por efecto de calados muy pequeños sobre el vertedero. Tenemos la velocidad inicial desde 1.40 hasta 2.25, esto es el ancho del chorro inicial que teníamos, y los números adimensionales tanto de Reynolds como de Weber. L significa la longitud de la trayectoria del chorro y L sub B, como acabamos de ver, pues es la longitud de rotura. Estas configuraciones adimensionales de L sobre LB nos permiten tener distintos rangos de aplicación. Por ejemplo, para 0.024, pues ya se supera el 20% de la longitud de rotura, es decir, el chorro está completamente aireado, ¿vale? Entonces, como les comentaba, pues esta configuración de caudales de ensayo con alturas de caída, pues nos ha permitido determinar un rango amplio de relaciones adimensionales de L sobre LB, desde relaciones del 17% de la longitud de rotura hasta el 20% adicional de la longitud de rotura total, ¿vale? En cuanto a la campaña experimental, pues aquí tenemos un video que podemos ver el funcionamiento de la instalación experimental para un caudal de 72 litros por segundo. Aquí podemos ver justamente el chorro descender e interactuar con el cuenco de disipación de energía. Se puede ver la gran cantidad de aire que introduce el chorro en el cuenco justamente por efecto de la aireación propia del chorro, ¿vale? Y bueno, pues entramos a los resultados. Primero, lo que nos interesa pues es la distribución de fracciones de vacío. Como vimos, esta distribución de fracciones de vacío, o también llamada concentración de aire, es un indicador de la presencia de aire en el chorro. ¿Qué nos quiere decir? Pues estos gráficos, a medida que el chorro aumenta de altura, de distancia de caída, aumenta la introducción de aire. Como podemos ver aquí, la primera relación L sobre H, tenemos valores muy pequeños, alrededor de 5. Esto quiere decir que estamos cerca del vertedero inicial y podemos ver pues que el núcleo está completamente sin aire, es netamente agua. Acá existe una ligera pendiente por efecto de la interfaz agua-aire. Y luego, pues, a medida que aumenta la relación L sobre H a un valor alrededor de 10, se ve una reducción del núcleo interno de agua por efecto de la aireación. De igual forma, cambian las pendientes tanto del upper y del lower nape. Y a medida que aumenta la altura de caída, pues en este caso, para relaciones adimensionales de L sobre H de alrededor de 20, el núcleo completo ha desaparecido y ya se encuentra con un cierto porcentaje ya de aireación netamente del chorro. El comportamiento es distinto. Este análisis se lo hace para distintos caudales. Entonces se puede observar que independientemente del caudal, pues tenemos el mismo comportamiento, que es la idea de esta representación adimensional. Y finalmente, para las distancias más grandes de caída, la parte más baja del chorro, pues nosotros tenemos ya un chorro completamente aireado. Podemos ver que, por ejemplo, para este caso de caudal de 36 o de 48, se tiene una aireación de alrededor de 40-45%, y cuando el caudal es menor a 24 litros por segundo, pues el porcentaje de aireación ya es mucho mayor, alrededor del 80%. Entonces es un núcleo que está completamente aireado y el chorro ha superado ya la longitud de rotura. Entonces se puede ver la evolución de la fracción de vacío o la presencia de aire en el chorro de vertido.
Estos mismos valores lo hemos graficado en mapas de contorno en MATLAB, y se puede ver de igual forma en la escala de colores, pues corresponde a la fracción de vacío desde 0 a 0,90, que ya es completamente aireado, y pues tenemos distintos comportamientos. Se puede ver que para el caudal pequeño el núcleo interno se mantiene bastante compacto hasta cierta altura de 1,20, 1,40, y para mayores caudales pues también el núcleo se mantiene o mantiene una ligera tendencia a mantenerse consistente entre sí. Obviamente, mientras aumenta la caída, pues se puede ver el cambio de coloración y se puede ver que el núcleo ha desaparecido y el chorro se encuentra completamente aireado. En cuanto a la evolución del ancho del chorro, los datos experimentales del B90 y del B50 los hemos comparado con la metodología paramétrica propuesta por Castillo 2006 y Castillo, Carrillo y Blázquez en el 2015, y pues se ve, por ejemplo, en el B90 se ve una correlación bastante semejante propuesto en la teoría de la metodología paramétrica. Entonces, los valores experimentales son bastante semejantes a lo predicho por la metodología paramétrica. Estos símbolos que los vemos sin relleno corresponden a puntos en donde ya se ha superado la longitud de rotura. Entonces, por eso presentan un comportamiento distinto, pero en sí ya el chorro está completamente aireado y estos puntos ya están fuera de la tendencia porque ya han superado la longitud de rotura. Lo mismo ocurre con el ancho gravitacional, el B50. Los datos que hemos obtenido experimentales del ancho del B50, el B50 es el ancho del chorro con el 50% de fracción de vacío. Entonces, estos valores del ancho pues corresponden o son bastante similares a los datos obtenidos con la ecuación teórica, o que es básicamente la ecuación de Bernoulli, para encontrar el ancho del chorro por efecto de la acción de la gravedad. Entonces, también guardan bastante relación en este aspecto B50, ancho gravitacional, y B90, metodología paramétrica, ¿vale? En cuanto al ángulo de expansión lateral, los datos nos han permitido obtener dos expresiones exponenciales. La una es una expansión para el ángulo exterior, el B90 menos el B50, que la tenemos aquí, y la otra ecuación es para el ángulo de expansión total, el B90 menos el B10. Estos ángulos están en concordancia con lo presentado por Irving and Falvey en su estudio de chorros circulares. Pues tiene bastante congruencia con los datos de los ángulos de expansión lateral del chorro. En cuanto a la fracción media de vacío, pues aquí tenemos algo interesante. ¿Por qué? Porque estamos proponiendo estas dos expresiones, pero si nos damos en cuenta, si L sobre LB es igual a 1, es decir, esta fracción es igual a 1, ¿qué quiere decir esto? Que la longitud del chorro ya ha alcanzado la longitud de rotura, pues al menos este chorro tendrá el 62% de fracción media de vacío. Entonces, con esto ya nos da una idea de cuán aireado está el chorro o de qué longitud necesito yo para que el chorro tenga cierta grado de fracción de vacío y así garantizar que el chorro va a impactar en el cuenco de disipación de manera no tan incidente o con no tanta energía. ¿Vale? Y lo mismo pues ocurre con la relación L sobre H. Acá hay de la misma forma, si L sobre H, este es 1, es decir, estamos muy próximos al inicio del vertido, al vertedero inicial en la parte de arriba, pues voy a tener una fracción de vacío muy pequeña, del 2.4% alrededor. Obviamente, a medida que el chorro gana en altura, pues la concentración media de vacío pues aumenta en porcentaje. Justamente esa es la idea para después evaluar la disipación de energía como tal. Y bueno, esto se lo hizo para todos los caudales y aquí tenemos la fórmula. Básicamente es una integral del perfil de concentraciones, sacamos la integral que es el área bajo la curva, pues y tenemos estos resultados. En cuanto a la frecuencia de cambio de fase, la frecuencia de cambio de fase es un parámetro que nos permite determinar cuántas burbujas están tocando el sensor de platino de la sonda en un determinado tiempo. Entonces, en estos tres casos, pues podemos ver tres comportamientos distintos. El primero corresponde a la parte superior del chorro, con frecuencias de cambio de fase de alrededor de 10 y 7 hercios, y a medida que aumenta la altura de caída, pues va cambiando esta tendencia. En la parte más baja del chorro, donde ya se logra la longitud de rotura para los caudales pequeños, vemos que los valores máximos de frecuencia de interferencia se concentran en el centro del chorro, justamente en el centro. Esto con frecuencias bastante altas de 30 hercios. Entonces, de igual forma, se ve una ligera tendencia que no corresponde a la napa inferior ni a la napa superior. Esto lo vamos a ver en los Chorlen, básicamente.
En cuanto a la relación parabólica que existe entre la fracción de vacío y la relación adimensional de la frecuencia de cambio de fase, algunos autores han propuesto un comportamiento parabólico de estos dos parámetros. Entonces, esto lo hemos comparado, pues, y efectivamente para los caudales más grandes se puede evidenciar un comportamiento parabólico de esta relación de la fracción de vacío y la frecuencia de cambio de fase. En el caudal más pequeño de 0,024, pues vemos unos puntos que se alejan de la tendencia parabólica, pero básicamente esto también se debe porque esos puntos corresponden a los que ya han superado la longitud de rotura, que es el Z de 2 metros y el Z de 1,80. Sobre todo esto se ha visto en rápidas escalonadas, en otro tipo de fenómenos, y pues también se ve el mismo fenómeno en este tipo de chorros de vertido libre. En cuanto al campo de velocidades, de la misma forma, pues hemos analizado el campo de velocidades en familias de L sobre H. Para la parte superior del chorro, es decir, L sobre H cercano a 5, pues tenemos un comportamiento bastante similar, independientemente del caudal. Acá se observa una ligera inclinación en el perfil de velocidades, y eso se debe específicamente a la curvatura de la superficie libre debido a la inclinación del chorro por efecto de la gravedad. A medida que aumenta en la altura de caída, el perfil también cambia, el ancho también se ve que hay una reducción del ancho, y en la parte más baja, donde ya tenemos el chorro completamente aireado, podemos ver que hay una reducción, porque aquí estamos comparando con la velocidad gravitacional, entonces alrededor de un 20% de frenado de la lámina. Eso quiere decir que existe una disipación de energía y que la lámina está de cierta forma frenando por efecto de la introducción o de la gran cantidad de aire que se introduce en el chorro en la parte más baja, ¿vale? Bueno, luego tenemos la disipación de energía. En cuanto a la disipación de energía, pues hemos comparado pues, la disipación de energía dimensional con la energía total que tenemos inicialmente y la concentración media. En este caso, para valores de alrededor de 0,3, 0,4 de concentración media, la energía se mantiene constante y a partir de ahí se inicia el proceso de disipación de energía paulatinamente. Obviamente para valores de 0,5 o mayores, pues ya la concentración de aire pues aumenta considerablemente. Este mismo ejemplo lo hemos comparado con la disipación de energía dimensional con la relación L sobre L sub B. De igual forma, alrededor de 0,7, 0,8 o el 80% de la longitud de rotura total, la energía se mantiene constante. Y una vez que se ha superado el 80% de la longitud de rotura del chorro, este empieza a disipar. Obviamente, para un valor de alrededor de 1,20, pues se tiene una disipación de energía de alrededor del 20%. Esto es interesante porque ya nos da una pauta, porque yo puedo calcular la longitud de rotura del chorro, la altura de la presa, y puedo ir viendo con estos valores cuánto de energía voy a disipar, y en función de eso, pues podría ya a futuro diseñar un cuenco de disipación o más grande o más pequeño, o aumentar un poco la altura de la presa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y en cuanto a la longitud de cuerda, pues tenemos dos interpretaciones. La primera corresponde a la napa superior, a la parte de arriba, el upper nape, y la segunda a la napa inferior o el lower nape. En este caso lo hemos graficado como una función de distribución probabilística. Aquí sí se ve diferencias entre la napa superior y la napa inferior. Acá los valores máximos están concentrados en alrededor de 2 milímetros, y en la napa inferior los valores están concentrados alrededor entre 4 y 8 milímetros. ¿Vale? Lo mismo ocurre con los valores de probabilidad. Son de alrededor de 0,23 y acá pues bajan alrededor de 0,05. Este análisis lo hemos hecho para distintos caudales y vemos que a medida que cambia el caudal, aumenta el caudal, también disminuye la distribución de probabilidades que estamos encontrando. Esto también se comprobó con los estudios de Bradenberg de chorros verticales, y básicamente se tienen resultados bastante similares. Y finalmente, pues hemos analizado el espectro de la señal únicamente del cambio de fase. Para ello, pues hemos utilizado pues, la transformada de Fourier y hemos analizado el espectro de energía, tanto para la napa superior y la napa inferior. Hemos visto que independientemente del caudal de ensayo, este análisis espectral de energía de la señal pues se mantiene bastante similar, tanto para la napa superior y la napa inferior. Existe un valor constante o relativamente constante hasta 10 a la 1, y a partir de ahí pues viene un proceso de decrecimiento de la energía en forma lineal.
¿vale? Y esto se lo determina de forma bastante semejante, tanto para la napa superior como para la napa inferior. Y bueno, pues para terminar algo de conclusiones, básicamente este tipo de fenómenos o el proceso de aireación que nosotros tenemos en este tipo de chorros se deben a la turbulencia, a las inestabilidades de la superficie libre y a las fluctuaciones turbulentas cercanas a la interfaz agua-aire. Obviamente esta aireación del chorro cambia las propiedades iniciales y afecta obviamente las características hidrodinámicas del chorro. Los resultados del B90 que hemos obtenido experimentalmente tienden a seguir los valores de BJ, calculados con la metodología paramétrica propuesta por Castillo 2006 y Castillo et al. 2015, validando dicha metodología ya con medidas directas experimentales. A medida que aumenta la cantidad de aire en el chorro, pues también aumenta la disipación de energía. Esto es muy importante ya para efectos de diseño de presas como tal. Y finalmente, pues se debe tener especial cuidado con este tipo de parámetros como el diámetro medio de la burbuja o el short length, la longitud de cuerda, ya que estos no pueden ser escalados utilizando la teoría de semejanza de Fruit. En este sentido, pues se debe tener especial cuidado con los posibles efectos de escala que podamos tener en este tipo de propiedades de flujo bifásico agua-aire. Para el campo de velocidades o calados, pues no hay ningún problema, pero sí hay que tener especial cuidado ya con propiedades bifásicas en el caso de que queramos escalar los resultados pues a un criterio de similitud de flujo a nivel de prototipo. Y nada, eso sería todo. Pues gracias por la atención y con mucho gusto pues atenderé las preguntas que tengan ustedes. Muy bien. Muchas gracias, Patricio, por esta excelente presentación y por ajustarte también al tiempo que solemos dar para estos webinars. Pues nada, lo primero, recordar a nuestros espectadores que tienen en la sección de preguntas y respuestas o mismamente en el chat, pueden dejar ya preguntas para un poco saber y conocer más en detalle pues todo el trabajo, ¿no?, experimental sobre todo que has mostrado en esta presentación. Y mientras van haciendo van escribiendo las preguntas nuestros espectadores, yo ya te quiero lanzar la primera, Patricio. Digamos que toda la tesis, digamos, o el trabajo experimental se basa en analizar los parámetros para luego poder diseñar, ¿no?, de forma óptima los cuencos de disipación en presas. Entonces, yo como una pregunta, igual voy a pillar un poco, como siempre, pero la primera pregunta que te quería hacer es que ¿a qué energía o presión se daña? O sea, puede dañar un chorro de agua en una presa a un bloque de hormigón, digamos, al propio cuenco de disipación. ¿Cuánto es en energía o en presiones? ¿En qué rango estamos hablando? Bueno, depende de dos parámetros, si el chorro es compacto o si el chorro está disgregado. Si el chorro es compacto, pues va a tener una mayor incidencia en las presiones instantáneas del cuenco. También depende mucho del cuenco de disipación. Si es que el cuenco de disipación, pues, está con un colchón de agua o si está completamente sin el colchón de agua. Obviamente, si no tiene esa protección del colchón de agua, pues el impacto va a ser mucho más fuerte. Pero la idea de esto, pues, es evaluar que con tal altura del chorro, con tal altura de la presa, pues yo puedo obtener cierto grado de disipación de energía. Así como tal, como un valor que te podría dar de decir tanto va a ser de impacto, pues no lo tengo ahora mismo, pero básicamente pues es que depende mucho de los parámetros. Sí, no, iba un poco, igual esta pregunta es más para la gente que trabaja más sobre el hormigón, ¿no? Saber sí, a qué presión se empieza a desgastar, ¿no? Y empieza a ser un problema crítico, pues por todo el tema de que quedará al descubierto, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya sé que iba un poco a pillar, lo siento. Pero bueno, ya tenemos nuestra primera pregunta, o primeras preguntas en el chat. La primera nos la lanza nuestro querido Marcos Sanz y te dice: gracias, Patricio, felicidades por el doctorado y por la presentación. Una preguntilla, ¿se puede medir la velocidad del chorro con técnicas PIV o similares? Perfecto, gracias Marcos y nada, un saludo a la distancia y
y buenos recuerdos ahí. Pues nada, sí, se puede medir con este tipo de instrumentación, con PIB. Incluso también alguna vez para trabajos futuros también se planteaba utilizar un LIDAR para también medir la parte de oscilación de la lámina, pero sí, justamente la continuación de esto es un poco de implementar otro tipo de instrumentación, ya sea un PIB o algo similar, justamente para medir el campo de velocidades. Y de la misma forma, también hay otras metodologías con sondas de conductividad, como la de Daniel Valero con Kramer et al., que también nos permiten obtener, con la metodología, el AWCC, también obtener velocidades con la sonda de conductividad. En este caso no usamos, porque teníamos valores de correlación bastante bajos, entonces usamos el tubo Pitot, pero justamente la idea es a corto plazo, pues que eso continúen pues con otro tipo de tecnologías como el PIB, la parte que te comento del LIDAR también, que se dio con Felder también, que hicieron en un resalto hidráulico, entonces son cosas interesantes que se quiere implementar. Muy bien, de hecho, apunta Marcos que, claro, pensando en algo no intrusivo, ¿no? Que no como el tubo Pitot, que es intrusivo dentro del chorro. Y sumando, antes de pasar a la pregunta de Arturo, quería añadir a la pregunta de Marcos, en el caso del análisis PIV, veo sencillo poner el láser transversal y mirar el perfil de chorro para el análisis de velocidades, pero en cuanto a la longitud, ancho el análisis en el ancho, digamos, de chorro, sería complicado, ¿verdad? Sí. Atravesar un láser básicamente porque no es un plano. Claro, justamente tenemos, y como el chorro está confinado con dos paredes para justamente hacerlo plano, pues ahí tocaría hacer una que otra adaptación, pero es viable, o sea, se lo puede hacer, tanto para la parte del ancho y el parte puntual que se... De hecho, sí hicimos en la GIA del 2019 que presentamos un trabajo, ahí se hizo con PIB justamente la medición de velocidades, pero bueno, después nos centramos netamente a la sonda de conductividad, y pues ya dejamos de lado la parte del PIB y todo, pero no, tiene bastante lógica pues utilizar algo justamente no intrusivo. Muy bien. Pues tenemos otra pregunta en el chat, esta te la hace Arturo Marcano y te dice: felicidades Patricio, muy buena presentación, te quería preguntar ya en las aplicaciones prácticas, ¿qué puedes decir del caudal unitario en el vertido? Vi que los datos se juntan mucho, ¿no hay un efecto del caudal unitario? Gracias y felicitaciones. Ya, perfecto. Gracias, Arturo, y saludos. Pues sí, justamente la idea de presentar los gráficos de forma adimensional era para ver la independencia del caudal. Entonces, independientemente del caudal, pues tenemos el mismo comportamiento, o sea, se describe experimentalmente el mismo comportamiento físico. Entonces, en este caso, pues el caudal unitario, si bien es un dato, obviamente, de diseño que nosotros tenemos, pero con las expresiones que nosotros hemos determinado, pues lo que utilizamos es la longitud de trayectoria del chorro y la longitud de rotura, y con eso determinamos la concentración de aire, la fracción de vacío, la concentración media y la disipación de energía. Obviamente esta longitud de rotura, el L sub B, sí contempla también las características del chorro, como vimos en la metodología paramétrica, donde tenemos la velocidad inicial, tenemos el ancho del chorro, y obviamente intrínsecamente pues está indicado el caudal unitario. Muy bien, queda ahí respondida esa pregunta de Arturo. Y bueno, Paqui, no sé, estás también ahí en plano, no sé si quieres lanzarle a Patricio alguna pregunta. Sí, ya que estoy, a ver, me conozco mucho su trabajo, Claro, no claro. trabaja mano con mano, pero sí, quería hacerle una cuestión sobre los gráficos que has puesto de disipación de energía. Bueno, aparte, reconocer que lleva un trabajazo detrás esto, que muy bien, o sea, enhorabuena por la tesis. Y en el gráfico de disipación de energía, sé que, bueno, has comentado al principio que obviamente a mayor aireación es mayor altura de esa longitud de vertido. Exactamente, se puede cuantificar mediante el último gráfico. Sé que has puesto dos gráficos en esta parte, el segundo era L partido de LB. ¿Qué disipación llega justamente a la entrada del cuenco, perdón,
en función de la altura y de los caudales. O sea, eso se puede cuantificar. Que, Claro. por ejemplo, se ha perdido un 30% o un 10% para ya entrar y ya cuantificar, por así decirlo, lo que es la parte del cuenco. Pues en el cuenco la circulación se pierde tanto y por la deflexión tanto, y entonces hacer esa globalización. Sí, justamente Paqui. Y nada, ¿quién más que tú que conoces más que bien esta tesis? Y pues sí, justamente aquí se puede evaluar con la altura total. Nosotros tenemos la energía inicial total, la energía inicial que tenemos a disipar, y podemos comparar para el punto, justamente en el punto de impacto o de ingreso al colchón de agua, pues determinamos cierto porcentaje de concentración media o de disipación de energía. Entonces, estos puntos que son los que ya están en contacto o ya en el punto de impacto del cuenco, pues tienen un porcentaje pues de alrededor del 20-23% de disipación de energía en relación con una fracción media y en la relación de L sobre B. De la misma forma, el punto más bajo, que está justamente ya en el punto de impacto del cuenco, pues tiene ya una reducción del 20% de energía. Adicionalmente, comparamos estos valores de energía, comparamos también con la metodología paramétrica, y en la parte inicial, pues, casaban bastante bien con la teoría propuesta en el 2015. Pero sí, la ventaja de esto es que a cualquier altura nosotros podemos ya determinar estos valores de disipación de energía, longitudes de rotura, y pues bueno, esa es la aplicabilidad que le queríamos dar pues con este trabajo, con esta tesis. Genial. Entonces, o sea, a la máxima altura, ¿no?, de medida, habéis llegado a un máximo de concentración justo en el punto de entrada de alrededor de un 20%, ¿verdad? Sí, ajá. Vale, Y vale. de una disipación, pues, de igual, del 23-24% para esa altura máxima de 2 metros de caída. Sí, la disipación, perdón. Vale, perfecto. Gracias. Muy bien. Te deja también un comentario un tal José María Carrillo, que igual lo conoces. Saludos. Te pone muy buena presentación. Y bueno, yo tenía otra pregunta en relación a la sonda de conductividad que habéis desarrollado y que has presentado en este webinar. Y es que comentabas de que el análisis lo has hecho o las mediciones de una forma binaria, cuanto a o está midiendo agua o está midiendo aire. ¿Hay alguna manera o conoces alguna manera de si con esta sonda que habéis desarrollado o con algo similar en el mercado que hayas podido buscar o incluso testear para llegar a medir rangos de concentraciones, de porcentajes de aireación? En cuanto a qué parámetros, o sea, con esta sonda podemos medir desde 0 hasta 100% de concentración. Entonces, simplemente Vale. si la sonda está en agua, pues me marca 0, si la sonda está completamente en aire, me marca 100, y si el flujo está con burbujas, pues me va marcando ahí la variación de la señal entre ceros y unos. Claro, claro, esa era mi pregunta, porque justo, digamos que tu análisis comentabas que al final lo simplificaste como algo binario, o hay agua Sí. o hay aire, pero se puede llegar a inferir una concentración o una variación del porcentaje de burbujas que hay dentro del chorro. Vale. Sí, justamente lo que nosotros analizamos con esta que se conoce como fracción de vacío es justamente el ancho de ese cambio de fase. Pues nosotros tenemos un cambio de fase de ceros a unos y ahí tenemos un ancho. Y ese tiempo es el que la sonda está en aire. Contabilizamos esos tiempos con el tiempo total de muestreo, 45 segundos, y tenemos la fracción de vacío. Muy bien, muy bien. Sí, luego pensando en concentraciones habría que Claro, también porque, ver sí, frecuencias y tal. Sí, sí, pero vale, me queda claro. Si vemos ceros y 1, claro, parece que no tenemos valores intermedios, pero la fracción de vacío la hallamos con las distancias Claro. de las señales. Ajá. Muy bien, muy bien. Y bueno, tengo una pregunta más. Perdona mi Claro, insistencia en las preguntas. con todo gusto. Esta, bueno, de hecho le comentaba a Pac internamente que igual meto un poco la pata a la hora de formularla, pero en una de las fórmulas que justamente yo creo que era digamos, el slide que compartiste ahora cuando te hizo Paqui la pregunta, una de Ya. las fórmulas comentabas independientemente de
de los parámetros o si la relación entre los parámetros era 1, que como había una fracción de vacío del 62%. Entonces, Sí. al ver esa fórmula, me surgió la pregunta de saber si ese 62% para una relación de 1 entre esos parámetros también se cumpliría con otro ancho diferente, es decir, con otro ancho de vertido distinto, porque la fórmula exactamente creo que hablaba relacionaba las longitudes de chorro, pero ese 62% cambiaría si el ancho, digamos, de vertido es diferente. Claro, aquí como trabajamos con caudales unitarios, pues ya de cajón, pues ya nos deslindamos del ancho. Y la otra, pues tenemos el L sub B. Y el L sub B, pues lo calculamos con la metodología paramétrica y ahí pues está englobando todas las características hidrodinámicas del chorro. Cada caudal unitario, el ancho del chorro, velocidad inicial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, pues es que obtenemos la ecuación, pero el L sub B, ese sí contempla todas las características hidrodinámicas de Vale. caudal, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que ya ese parámetro integra la dimensionalización del ancho del propio chorro. Sí, perfecto. Ajá, sí. O sea que digamos que independientemente de lo ancho que vayas a tener un vertedero, bueno, del estilo que habéis ensayado, ese porcentaje se va a mantener Claro, aproximadamente. sí. Justamente la ventaja de trabajar ya con la parte de caudales unitarios y con Claro. parámetros ya dimensionalizados para también no depender del caudal. Muy bien, muy bien. Sí, hombre, sabía que me iba a responder bien. De hecho, me surgió la duda al ver únicamente al ver la fórmula en la Las presentación. preguntas están más difíciles que en la defensa, pero están bien, están bien. No, está muy bien. Bueno, Paqui, no sé si tienes alguna pregunta más o los espectadores que están en este webinar, si tienen alguna pregunta más, si no, podemos concluir el webinar de hoy. Sí, yo por mi parte, nada, felicitarle de nuevo y Sí, yo me sumo también a las felicitaciones por tu recién doctorado. Gracias, Y Mario. nada, gracias Patricio por haberte ofrecido a participar en un webinar más de esta serie de la Spain YPM. No sé si quieres decir algo. Nada, pues agradecerles, extenderles un agradecimiento por la invitación y pues nada, mandarles recuerdos a todos allá. Han sido, pues, hay muchos grandes recuerdos que yo me llevo de España con todos, con los colegas de Valencia, de Barcelona, de Madrid. Entonces ha sido una linda experiencia, pues, y para lo que necesiten, pues a las órdenes. Muy bien. muchas gracias, Patricio, por todo. Muchas Perfecto. gracias. Recordamos que este webinar va a quedar grabado y subido a la lista de reproducción de YouTube del canal de la IHR. Y nada más. Este ha sido un webinar más de nuestra serie dentro de la Spain YPM. Nos vemos para el mes que viene, mayo ya, Paqui. Estamos cerquita, tenemos ese horizonte en Granada, el World Congress, que por fin nos veremos las caras la mayoría otra vez después de tanto tiempo. Y nada, muchas gracias a los espectadores que se han conectado hoy para seguir este webinar. Y nada, un saludo a todo el mundo. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Hasta Hasta luego. pronto. Gracias, Chao, Patricio. chao. Chao, Paqui. Chao. Hasta luego.